¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el programa número 122 de Fórum Jurídico Fiscal. Lo hacemos a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada para Santiago del Estero y para el resto del país a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes y presentar un programa realmente muy interesante. Vamos a tener dos notas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además el habitual ¿qué pasó en la semana? Rápidamente vamos al encuentro del doctor Marcelo Rodríguez, como siempre es un lujo tenerlo en nuestro programa, un amigo de la casa, para seguir tratando el tema de sinceramiento fiscal, un popurrí, como nos gusta llamarlo, de temas muy importantes, de casos muy importantes referido al sinceramiento fiscal. Nuevamente con este tema, el doctor Marcelo Rodríguez en este programa de Fórum Jurídico Fiscal. Pleno recorrido del régimen de sinceramiento fiscal, blanqueo, y los asesores fiscales, como es habitual, lo vivimos en el 2009, lo vivimos en el 2013 y año siguiente con los edines, dejamos de lado lo que es el principio de legalidad y nos circunscribimos a una nueva y paradójica forma de analizar la tributación, que son las consultas que el fisco responde en el ABC de preguntas frecuentes, a la luz de interpretaciones que pueden no coincidir con el principio de legalidad, pero al menos sabemos cuál es la posición del fisco. Con lo cual me parece interesante hacer un rápido recorrido de alguna de ellas a efecto de llevar luz a temas que pueden traer algún tipo de controversia. Por ejemplo, el ID 20.958.424, referido al caso de un individuo que en su declaración jurada de ganancias del periodo fiscal 2015 tiene una cuenta declarada por $20.000. Este aquí que en rigor de verdad el saldo de la cuenta no es $20.000, sino que es de $200.000. Pues bien, ¿puede este individuo exteriorizar esto por el régimen de sinceramiento fiscal? En principio podríamos decir que no, que es un error de evaluación o una omisión. Históricamente lo regularizamos por moratoria. Bueno, la respuesta del fisco es que sí puede perfectamente regularizar la diferencia de $180.000 vía blanqueo. ID 20.825.239 y la imposibilidad de que la cónyuge o el cónyuge de un funcionario pueda blanquear. Ahora, evidentemente esta imposibilidad que plantea el artículo 82 de la ley 27.260 no pone un plazo, es decir, en qué periodo tuvo que ser el cónyuge o la cónyuge para estar inviabilizado para exteriorizar o para blanquear. Bueno, la consulta está respondida de la siguiente forma. Bueno, el individuo tiene que estar casado con el funcionario, ¿a qué fecha? Bueno, al 22 de julio. Si al 22 de julio, más allá de que este funcionario fue funcionario del año 2010, se ha divorciado, perfectamente puede blanquear. ID 20.767.867. Fideicomiso de construcción. Llegamos al 22 de julio, ni el fiduciante declaró lo que aportó, como tampoco el fideicomiso declaró la construcción que hizo gracias a los aportes del fiduciante. ¿Quién tiene que blanquear, el fiduciante o el fideicomiso? Naturalmente, estoy en presencia de un fideicomiso que todavía no ha adjudicado. La respuesta es, tiene que blanquear ambos. Tiene que blanquear el fiduciante por el aporte que hizo y el fideicomiso por la obra que hizo gracias al aporte del fiduciante. Esto pareciera ser una duplicación de blanqueo, pero tiene algún sentido en virtud de cómo está pensada la ley de blanqueo, en el sentido de que no puede considerarse en ningún aspecto el pasivo, es decir, el fideicomiso no puede considerar que el pasivo es el aporte que hizo el fiduciante. En consecuencia, ambos tienen que blanquear en relación uno con el aporte que hizo y el otro con la obra que realizó en relación con el aporte realizado por el fiduciante. ID 20.855.974. Es el caso de un monotributista que blanquea una suma muy importante de dinero
que no se condice con la humildad que debe obviamente representar un individuo que está dentro del régimen simplificado. Esta situación automáticamente produce la exclusión del régimen. Bueno, el fisco ratifica lo dicho vía reglamento. No, en absoluto. Puede exteriorizar una suma importante de dinero, un bien importante, y esa sola razón no lo hace salir del régimen simplificado. Ahora, habrá que merituar en el futuro si la incorporación de este bien, se me ocurre por ejemplo el hecho de que las expensas de este bien excedan holgadamente su categorización de monotributo, tal vez obviamente motiven en el día después una exclusión. ID 20.853.925. ¿Qué pasa con los bienes que el sujeto puede tener a través de un vehículo, este es una sociedad del exterior? ¿Qué me conviene? ¿Blanquear el bien, blanquear el inmueble o me conviene blanquear la sociedad? Bueno, yo creo que más allá de la conveniencia, en virtud de la tasa, por ejemplo, si blanqueamos el inmueble, blanqueamos al 5% y si blanqueo el vehículo, blanqueo al 10%, el tema creo que es estratégico a futuro. ¿Por qué? Porque supongamos que el individuo tiene este inmueble y lo tiene colgado de una corp americana. Bueno, en este caso, naturalmente, el problema estará en el día después. ¿Por qué? Porque este sujeto va a tener que pagar impuesto a la renta por los alquileres de este inmueble, siendo que la sociedad ya pagó en Estados Unidos. En esta consulta el fisco lo que dice es que más allá de estar obligado a declarar la renta del inmueble, no podrá tomar a cuenta el impuesto análogo tributado por el vehículo, por la corp en Estados Unidos, lo cual evidentemente podría resultar una suerte de doble imposición si en el día de mañana el sujeto fuera a recibir dividendos de esta sociedad, por la cual, repito, ya pagó impuesto a la renta por los alquileres. Bueno, hasta aquí llegamos. Tan solo hice un rápido recorrido de aquellas consultas que me parecieron más relevantes, al menos más allá de compartir o no la opinión del fisco, creo que es importante tener en claro lo que el fisco ha opinado al respecto. Un tema importante, yo creo, considerar que estas consultas algún día van a desaparecer de la página de la AFIP, con lo cual si alguien tomó una decisión de acuerdo a las conclusiones a las cuales el fisco arribó, sugerencia, sacar una fotocopia y hacerla certificar por un escribano público a efecto de que el día de mañana la podamos tomar como prueba elocuente del curso de acción adoptado. Muy bien, pasó el doctor Marcelo Rodríguez, muy interesante como siempre, un lujo, un placer, como decíamos en el bloque, en la presentación. El doctor Marcelo Rodríguez, que está brindando interesantísimos cursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidos a este tema y atentos a la incidencia del sinceramiento fiscal en la declaración jurada de ganancias en el año 2017. Así que realmente tenerlo aquí para nosotros es siempre productivo. Vamos ahora al habitual ¿qué pasó en la semana? Con dos noticias muy importantes. Mucho trabajo para vos, Lucy. Estamos con vos. ¿Cómo les va? Ramón Belli, un gusto como siempre estar en el bloque de qué pasó en la semana. Como lo decías, Belli, tenemos mucho trabajo para este día porque tenemos varias noticias para compartir en este bloque. En este caso, la primera tiene que ver con las pymes, así que vamos a desarrollarla. Hablamos del IVA trimestral versus el pago diferido del impuesto. Originalmente, la Resolución General de la AFIP 3878 dispuso el régimen de presentación mensual y pago trimestral del IVA, acumulando el saldo a pagar de las declaraciones juradas de los 3 meses comprendidos en cada trimestre, aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas tramo 1, según resolución de CEPIME 24/2001. Posteriormente, la Ley 27.264 y la resolución de la AFIP 3945 instrumentaron el diferimiento del ingreso del IVA de cada una de las declaraciones juradas mensuales al segundo mes inmediato siguiente al de su vencimiento original. Hablamos del pago del saldo de cada declaración jurada mensual en forma independiente en el marco del régimen de fomento a las micro y pequeñas empresas. Con relación a la transición entre ambos regímenes, la resolución de la AFIP 3945 estableció que las micro y pequeñas empresas que vienen ingresando el IVA acumulado trimestralmente, hablamos de la resolución 3878,
serán incorporadas de oficio por la AFIP al nuevo régimen a partir de la declaración jurada de diciembre del año 2016. Por otra parte, las medianas empresas tramo 1 van a ser dadas de baja del régimen del IVA trimestral el primer día del mes siguiente al que opere el vencimiento de la declaración jurada de ganancias, no pudiendo ingresar al nuevo régimen dispuesto por la Resolución General de la AFIP 3945, por lo que van a retornar al régimen de presentación y pago mensual. Una información sin dudas muy interesante que tiene que ver con las pymes, pero como lo decíamos, tenemos otra información y ya cambiamos de tema. Vamos a hablar del impuesto a las ganancias y en este caso de la retención sobre trabajo en relación de dependencia, remuneración bruta inferior a 15.000 pesos, resolución número 16/16. Si la relación laboral de la consultante se inició en el mes de diciembre de 2013 y percibió por dicho periodo una remuneración bruta inferior a los 15.000 pesos, sin haber registrado otro empleo y o cobro en el lapso comprendido entre los meses de enero a agosto de ese mismo año, su condición frente a los beneficios del decreto número 1242/13 resulta determinada por las previsiones del artículo 4 de la Resolución General número 3525 de la AFIP. Consecuentemente, las remuneraciones percibidas desde el inicio de la relación laboral y hasta diciembre del 2015 inclusive, no resultan pasibles de la retención prevista por la Resolución General número 2437 de la AFIP, sus modificatorias y complementarias, mientras que para las percibidas a partir del periodo fiscal 2016 deberán contemplarse las disposiciones establecidas en la Resolución General número 3831 de la AFIP. Información muy importante la que hemos tenido en este bloque de qué pasó en la semana, agradeciendo como siempre a Silvia Poloni en Avellaneda 310 por acompañarnos. Les vamos a proponer una pausa y ya venimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Muy bien, segundo bloque en este Fórum Jurídico Fiscal. Tenemos ahora una extensa nota realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el doctor Aníbal Oscar Bertea. Es un placer tenerlo en nuestro programa. Con todas estas reformas tributarias que se están encarando, la gran pregunta es cuál es el futuro de la imposición de los tributos provinciales. ¿Qué pasará con ingresos brutos? ¿Cómo será la imposición? Esto creo que es realmente muy importante y el doctor Bertea lo trata a la perfección. ¿Lo vemos? En Fórum Jurídico Fiscal. Con el doctor Aníbal Oscar Bertea nos conocemos, y yo diría hace más de 20 años. ¿Cuándo? Cuando él ya estudiaba estos temas y los profundizaba. Porque con el doctor Bertea, que es asesor de la Comisión Federal de Impuestos, vamos a charlar de qué se viene en materia de impuestos provinciales. Oscar, Ricardo, gracias. Todos te decimos mucho gusto. Oscar, Sí. a pesar de tu Aníbal. Así es. Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y bueno, me gustaría ver, en principio, yo creo que las provincias tienen bastantes restricciones presupuestarias para manejarse. ¿Y en qué están pensando para poder superar esa situación? Sí, la restricción presupuestaria que tienen viene de la mano de todos estos años, que desde que nos conocemos hasta el presente, es la proliferación de un sistema que ha desdibujado el sistema de coparticipación, que son las asignaciones específicas de impuestos coparticipables. Claro. O sea, la excepción a la distribución. Esa excepción que desde el 94 está contenida en la Constitución Nacional, existían antes, pero ahora con un rango constitucional,
ha disminuido mucho la porción de distribución, incluso al Tesoro de la Nación, o sea, van destinados a otras finalidades. ¿Esto qué provoca? La disminución de la masa coparticipable. Claro. Y entonces redunda no solamente en perjuicio de las provincias, de recursos automáticos y diarios, sino también en lo que se transfiere después a municipios. Una porción Claro. entre el 10, el 15, el 20% en algunas provincias se transfiere también a municipios. O sea, Para traducirlo es de alguna manera, una cascada. digamos, si bien los que nos escuchan creo que nos entienden bien, al achicar la masa coparticipable, por más que yo mantenga los porcentajes de distribución, lo que le llega es menor. La porción es menor. Y claro, y lo que le llega a la provincia, lo que tiene para repartir a los municipios Es también menor. es menor. Y eso se ha dado a lo largo de De estos estos, últimos años. sí, y vos lo ves después con imaginación tributaria en provincias que están tratando Sí, de crear algunos mecanismos, sobre todo de retención, o lo que se llama la recaudación bancaria, que, Sí, que sí, vos claro, sabés que nacido tanto como perjuicio. consecuencia. Claro. Claro, y la superposición que trae entre Claro. jurisdicciones. O los municipios, las tasas municipales, los impuestos. Déjame darte un dato interesante. En el sistema de convenio multilateral, yo tengo una teoría, una opinión, y es que prácticamente en Argentina no existe el contribuyente local puro, porque hoy estamos permanentemente interactuando con otras jurisdicciones. Todos somos interjurisdiccionales de alguna manera. o de otra, sí, es verdad. Lo que se recauda en ingresos brutos por el sistema del convenio multilateral, el 75 y hasta el 80%, te diría, entre el 75 y el 80%, viene de regímenes de retención y de percepción. ¿Me entendés? No de pago directo. Sí, claro. Entonces esto te está dando la pauta de la necesidad que tiene de esos ingresos, incluso previos a la generación del hecho imponible. Sí, claro. A veces escindidos totalmente del hecho imponible, como son la recaudación bancaria. Exactamente. Con grandes conflictos y digamos y controversias que ha generado con muchísimos contribuyentes, con cámaras empresarias y todo esto, porque el peso de la retención o recaudación, como se le dice, que es un invento. Claro, ¿no? es un invento. El otro día justamente explicaba esto a los alumnos y decía, miren que a nivel nacional el agente de recaudación no existe, eso es una Claro. cuestión provincial Claro. para poder grabar las cuentas. Bueno, esto vino a cuenta ahora Sí, porque me sí, acuerdo sí, de lo que estuvimos hablando. Ahora, esto es a lo que echaron mano las provincias, pero por ejemplo, y sin entrar por ahora en ingresos brutos, pero por ejemplo, la creación de otros impuestos, como puede ser los de el enriquecimiento a título gratuito, lo llamado impuesto a la herencia Sí. genéricamente, hoy está en Buenos Aires y está en Entre Ríos. Sí. ¿Pensás que puede haber una generalización de esto? Yo no lo sé, la verdad que habría que ver. Todavía no. Yo escuché algunas menciones sobre este tema y me puse a pensar que habría que ver cuánto es el impacto de la recaudación de estos impuestos en estas dos jurisdicciones. A ver si vale la pena, claro. Porque además son muy conflictivos. Muy conflictivos. Además, Sí, la residencia y dónde está el bien. Claro. Ya ahí tenés hasta un convenio multilateral. Claro, bueno. Impuesto a la herencia. En la ley, creo que de la provincia de Buenos Aires, está previsto algo Claro. así, que habrá que echar mano a este mini convenio, como vos decís vos. Y en materia de ingresos brutos, se está discutiendo algo, las provincias están preocupadas por algo. Aquel viejo proyecto durante el cual nos conocimos, donde se decía, bueno, a lo mejor puede haber un ingresos brutos a nivel minorista, por ejemplo, que era una de las evaluaciones que se hacía en aquel entonces. Hoy, ¿sobre qué se está discutiendo? Porque el recurso de algún lado
además de bajar el gasto, ¿no? Porque si no hablamos de la mitad de la cuestión. Pero o por lo menos, no sé si bajar el gasto, pero administrarlo mejor ese gasto. Pero ¿y qué se habla en materia de ingresos brutos? Hay esta corriente empezó, esta idea empezó el año pasado, en realidad en 2015. Una idea que viene desde Córdoba, se juntó con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de Santa Fe, y estaban pensando en sustituir ingresos brutos por el sistema de IVA provincial. O sea que cada provincia va a tener un IVA disminuido. Sí. Con recaudación propia. Con recaudación propia, sí, con recaudación propia. Y exenciones, alícuotas definidas por cada una de las jurisdicciones. Por cada jurisdicción, exactamente. Aparentemente esa es la idea, todavía no hay ningún paper que esté circulando en ese sentido, son ideas echadas al ruedo a ver cuál es el impacto. Yo te cuento la experiencia de estos años desde que nos conocemos. Sí. En el pacto fiscal estaba establecido que en menos de 3 años, desde el 93 al 96, tenía que sustituirse el impuesto sobre los ingresos brutos por un impuesto general al consumo que trajera o que tuviera como consecuencia la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía. Estábamos en plena época de convertibilidad. Convertibilidad, exactamente. Y en ese momento, ¿qué se trabajó? No en sustituir ingresos brutos, sino en modificarlo. Y hacerle una modificación profunda, pero modificación en fin, de modo que se constituyera o impactara en la última cadena, en el minorista. Pero ¿por qué se dijo? Eso fue una idea de Carlos Tacchi, que era el en aquel momento, director, el subsecretario de Política y Administración Tributaria. Claro, pero que era el motor, digamos, del proyecto. ¿Cuál era la idea? No hay que sustituir un impuesto por un otro impuesto, porque dejan de pagar los contribuyentes el viejo impuesto y tardan mucho en pagar el nuevo. Y además porque, y esto sí es una opinión personal, lleva mucho tiempo capacitar al elenco de funcionarios públicos de las administraciones tributarias por otro impuesto que nosotros podemos decir que puede llegar a tener una base imponible parecida, no es igual, no es igual, pero hay que ver si los funcionarios públicos de tantos años trabajando con ingresos brutos se pueden adaptar a esta nueva mentalidad. Hay que cambiar formularios. Un poco lo que pasó entre ventas e IVA. Claro. El cambio, porque todo el mundo dice, bueno, dieron un año. No, en aquel momento, 2 años antes, ya se estaba modificando ventas para ir adecuándolo un poco al tema de servicios y eso. Y el gran profesor Jorge Macón había escribieron un libro de un viaje que hicieron por Europa para ver cuál era la experiencia del IVA en Europa. Digamos, era, no tengan en cuenta la edad, ¿eh? No. Yo creo que es muy importante también este aspecto de administrabilidad del impuesto. Un impuesto que está muy bien diseñado, pero no es administrable, no es buen impuesto. No, eso estamos de acuerdo. El IVA provincial, tiene 2 vertientes, incluso una que decía Reich, de acuerdo. Reich decía que no lo recauden las provincias, sino que se recaude como plus del IVA, lo que se llamaba IVA mochila, claro. Lo que se llamaba el mochila, que trabajó mucho Fenoquieto sobre ese tema. Sí, me acuerdo. Hay una propuesta incluso ingresada en el Senado de la Nación, donde está... Exactamente. Y decía, bueno, lo recauda la Nación y después se lo pasa a las provincias. Pero creo que fue uno de los grandes inconvenientes políticos de este tipo de impuestos. Y porque las provincias ven disminuida su autonomía financiera. Claro. Ellos, fíjate que ahora el gobernador de San Luis está pidiendo mayor autonomía fiscal, es decir, que le devuelvan algunos impuestos
de base amplia, que los recaude la provincia de San Luis y haga una coparticipación inversa. Esa es una propuesta. Claro, es al revés. Claro. Vos sabés que Cafiero, en algún momento, cuando gobernaba, fue una de las propuestas de la provincia de Buenos Aires, fue una de las propuestas que hizo, recaudar los impuestos al revés. La provincia coparticipa a la nación. Sí. Bueno, pero... Algunos de base amplia, vos sabés que no es tan fácil. Y sabés bien que uno de los grandes temas que hay justamente con esto del IVA mochila es que si lo recauda la nación, las provincias desconfían, porque dice, si de los impuestos coparticipables hemos tenido estos problemas que vos incluso comentaste, ¿qué va a pasar si quiere recaudar una parte del IVA? Si tuvieras que redondear ahora una idea en esta entrevista y decir, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué ves para el futuro? ¿Qué nos dirías? ¿O qué le dirías? Yo no sé si se va a dar, digamos. Creo que se va a discutir la sustitución, la modificación, o tal vez como una primera etapa, porque tal vez podamos pensar otra vez en 3 años más, viste, acá en adelante, para sustituirlo por el IVA provincial, pero mientras tanto ir disminuyendo los efectos nocivos que tiene hoy el impuesto sobre los ingresos brutos. Ir de a poco bajando estos efectos que todos los conocemos, el tema del incremento de la alícuota por la situación de riesgo fiscal, que es excesivo, las percepciones por las compras en extraña jurisdicción de sujetos que aparentemente no son contribuyentes del impuesto, por lo tanto no son sujetos del convenio multilateral, porque para ser sujeto del convenio multilateral primero tiene que ser contribuyente. Claro, no es al revés. Exactamente. No es que se presume ser sin más sujeto de convenio. Recaudaciones bancarias, que vos sabés que están a veces, sobre todo en las personas físicas, están totalmente escindidos del hecho imponible. No tiene nada que ver. Vos la retención, sabés que es la amputación de un impuesto, de un importe, pero vinculado directamente o cercano al hecho imponible o relacionado con el monto imponible, no tan lejano. O sea, que lo que proponés es que paulatinamente por lo menos se vayan mientras eliminando. Tanto y capacitando a todo el elenco de funcionarios, que eso es mucho tiempo. Es decir, que le ves futuro al IVA provincial. Si es que esa es una decisión política, digamos, esta es una decisión de las provincias. No sé cuál será el sistema que se adopte. Oscar, gracias por estar con nosotros. La verdad, nos ilustraste un montón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Volvemos con el amigo Belisario. Muy bien, nos estamos despidiendo. Gracias a todos aquellos que han participado en el programa. Saludamos también a nuestros productores ejecutivos, el contador Ramón Eduardo Pena y al doctor Ricardo Ferraro por su trabajo. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de 7 días con un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Nos vamos con la frase habitual justamente a cargo del contador Ramón Pena. Chau y hasta la próxima.